Staying Alive. Casi como te diría el día de hoy, aquí en la tarde de Esquel y de Trevelin y también de Connecticut, con este solazo, le damos la bienvenida al querido doctor, al querido jefe nuestro, Ramiro Jefes, el médico está aquí con nosotros en su columna. ¿Cómo Bueno, estás? gracias, Che, gracias. Todo muy bien, todo muy bien. Ya está. Tienen todos el doble de sueldo a partir de hoy. Qué lindo sería decirlo así, ¿no? Qué lindo. Aparte, qué bueno ser ese tipo de jefe, ¿no? Es el tipo que viene y dice, no, a partir de ahora tienen todos, ya está, la productividad se va al 1.000 millones, ¿no? Te adoran los empleados. No, Es espectacular. total. ¿Lo podemos firmar y decir que lo mandamos para allá Sí, para sí, Baires? yo creo que esto ¿Ok? tendría que ir de recomendación a Radio Nacional. Va directamente para Directamente a la gerencia, así, Ah, sin... bueno, sí, se Sí, firma. sí. Me parece buena idea lo que dice este pibito. Rami, todo tuyo. Bueno, ¿cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Bien, che, bien. Bueno, genial. Che, bueno, yo he pensado un tema porque estuve, digamos, haciendo muchas cosas dentro de lo que tiene que ver con el mes de la diabetes, viste que estuvimos charlando de eso la vez anterior, que en noviembre es el Día Mundial de la Diabetes, el 14 de noviembre, y todo ese mes se hacen actividades. No voy a volver a hablar de diabetes ahora, pero sí, todo eso tiene que ver directamente con todo lo que tiene que ver con la parte cardiovascular, o sea, con el corazón. Y un tema del que creo que nunca va a ser suficiente hablar y me parece que cada tanto lo vamos a tener que traer, porque es un tema que preocupa a los médicos mucho y capaz a los pacientes no tanto en muchos casos, a menos que eso le haya afectado mucho su calidad de vida. Es esa enfermedad que tiene mucha gente, pero que no la reconoce como una enfermedad, que es la presión alta. ¿Y por qué quiero hablar de eso? Porque la realidad es que hoy en día, en la Argentina en general, por una cuestión de que tenemos buen sistema de salud y que eso va previniendo enfermedades crónicas y muertes por otras causas, la principal causa de muerte es la cardiovascular. O sea, la gente se muere principalmente del corazón, ¿sí? Y la principal, Así está en el top. en el top, sí. Y después la siguiente causa, pero ya de discapacidad, es el ACV, ¿sí? Y el ACV, que es accidente cerebrovascular, y el infarto, mucha gente capaz no lo sabe, pero tienen la misma causa, ¿sí? Es decir, hay una arteria, ¿sí? Una arteria chiquitita que le lleva oxígeno y nutrientes a una parte de un tejido, ¿sí? Así funciona todo nuestro cuerpo. Las arterias llevan oxígeno y nutrientes, el tejido los utiliza, produce como sus desechos de su metabolismo y eso se lo llevan las venas de vuelta al corazón para volverlo a oxigenar y lo hacen pasar por hígado, por riñón, por todo lo demás para sacar los tóxicos, ¿no? Entonces un poco ese es el sistema de funcionamiento del sistema circulatorio nuestro. Perdón que haga un paréntesis. Estás hablando de una columna que está linkeada con una charla, con algo de salud propiamente dicho, lo que pasó el fin de semana con una amiga. Ajá. Así, literalmente Mirá. te lo estoy diciendo. Bueno, está bueno. Está buenísimo ¿Y lo que qué, está qué es lo hablando. que le pasó? Fue al hospital porque había agarrado ya una cuestión de aquí que tenía que ver con la presión también Sí. y estaba próximo a una CB, como le llaman, una cuestión así, y que tenía que ver con el estrés. ¿Puede ser? Bueno, por eso, yo creo que de eso, todo eso quiero hablar ahora. Espectacular. Entonces, lo que te quería decir es, la arteria esta que lleva oxígeno, que lleva nutrientes a ese tejido, a ese grupo de células, si esas células no le llega irrigación de sangre durante un tiempo X, empiezan a entrar en hipoxia, o sea, le empieza a faltar el aire, como a nosotros, pero a nivel celular. Y esas células después de un tiempo mueren, digamos, mueren por falta de oxigenación. A eso se le llama infarto, ¿sí? Cuando unas células no le llega sangre durante una X cantidad de tiempo y por lo tanto ese pedazo de tejido se muere. Eso, si pasa en el corazón, es un infarto, y si pasa en el cerebro es un ACV, pero es lo mismo. Decir ACV o decir infarto cerebral son sinónimos. O sea, te murieron células en alguna parte. Claro, hay un grupo de células que de una pequeña arteria, no estamos hablando... Producto de una hemorragia, claro. No siempre, no siempre. Eso está bueno lo que decís, porque hay dos tipos de ACV, a diferencia del infarto, que es uno solo. Hay un ACV isquémico, que es por falta de riego sanguíneo, y un ACV hemorrágico, que es cuando algo, por alguna causa, produce que la arteria directamente se abra y sangre adentro del cerebro. Entonces, como si sangra dentro del cerebro, y eso, el cerebro no tiene mucha capacidad expansiva porque tiene un cráneo que lo rodea, ¿sí? Eso puede generar también un ACV, pero por sangrado, ¿sí? Ese ACV por sangrado tiene otras causas, aunque también está muy relacionado con la hipertensión arterial, y por eso que está bueno que lo traigas, porque son diferentes causas. Hay alguien que puede decir, no, a mí no me agarró un infarto, pero lo que tuve fue un sangrado, y fue porque tuve un pico de presión, y también puede ser tranquilamente, ¿sí? Pero
lo que quiero, digamos, ir es capaz a antes de esta historia natural, ¿no? Irnos al principio y ver de alguna manera qué fue pasando con esa arteria para que él llegue al punto en el cual no le llegue sangre a ese pedazo de tejido y por lo tanto se infarte. Nosotros tenemos, imagínate cuando vos estás regando el jardín, ¿no? Vos estás regando el jardín, estás con la manguera que sale un chorrito así, ¿sí? Ujú. Y de repente vos le apretás la punta de la manguera y sale un chorro un poco más largo y ahí llegás a la planta que está allá, que no tenés ganas de ir caminando hasta allá, entonces le surtís a esa. Entonces, esto es lo mismo lo que pasa a nivel vascular, ¿sí? Una arteria tiene un flujo laminar a una velocidad X, pero si se disminuye el tamaño del agujerito, el flujo aumenta en presión y se vuelve turbulento. Deja de ser una cosita linda y lineal y empieza a ser una cuestión más agresiva en su forma, porque depende de la formita del agujerito que se hizo. ¿Se entiende eso que digo? Te iba a decir que es la primera vez que alguien me lo muestra gráficamente a cómo funciona esto. Bien, entonces cuando estas famosas placas de aterogénesis o aterosclerosis que se habla, que es cuando tenés colesterol, triglicéridos altos y demás que empiezan a depositarse en las paredes de la arteria, vos imaginarte una arteria redondita, limpia, con sus paredes normales, que cuando necesita abrirse se abre, que cuando necesita cerrarse se cierra, de repente tiene acá en el medio todo un anillo de colesterol. ¿Sí? Y ese anillo de colesterol hace de que no pueda ni abrirse tanto cuando necesita, ni cerrarse tanto cuando necesita, y que además acá viene la sangre súper bien y a la velocidad y a la presión normal, y acá de golpe pasa por un tubito mucho más chiquito y aumenta la presión y se vuelve Se arma el quilombo ahí. Claro. Entonces, no solamente todo el tejido que viene acá se come un jet de presión Claro, tremendo, claro. sino que además ahí, en esa turbulencia que hace, puede producirse lo que se llama un accidente de placa. ¿Qué es el accidente de placa? Que un pedacito de esa placa se rompe, mínimo, por el mismo flujo de sangre turbulento y violento que pasa por ahí. Entonces, al romperse ese pedacito de la placa, el cuerpo identifica que ahí se abrió un pedazo de la arteria. En realidad no pasó, pero adentro es como que... acá Esa hay info algo, le llega al... claro, nos vamos a desangrar. Entonces, ¿qué hace? Forma un coágulo de sangre. Ahí. Y, Tapón. claro, y forma el coágulo de sangre justo donde estaba la placa. Entonces, imagínate, ya que era chiquito, de golpe está tapado. ¿Sí? Entonces, al estar tapado, se produce que no, todo lo de allá no recibe riego sanguíneo. ¿Sí? En el caso de lo que le pasó a tu amiga, digamos, estamos hablando en el aire sin haber visto los estudios, ¿no? Estamos tomando el caso como un ejemplo posible, puede producirse una cosa a nivel cerebral que se llama accidente isquémico transitorio, que a diferencia de ser un infarto, que ya queda una lesión de por vida, que puede ser en algunos casos rehabilitada, en otros no, pero que queda una lesión porque hay un tejido que se murió, el accidente isquémico transitorio es, se llegó a formar este coágulo, pasó todo eso, pero destapó por la misma presión, porque la persona es joven y ante el estrés y la liberación de hormonas se abre la arteria y un poco de sangre pasa, entonces mejora. Entonces tiene todos los síntomas de algo neurológico, pero dura un tiempito y después deja de estar, no queda el efecto de forma definitiva. Todo esto tiene que ver principalmente con la madre de todos estos problemas, que es la hipertensión arterial. ¿Sí? Y yo digo muchas veces que yo tengo que irla a buscar cuando interrogo a mis pacientes. Muchas veces les tengo que preguntar qué pastillas toman para saber que tienen presión alta. Porque vos le preguntas, ¿vos tenés alguna enfermedad? No. Ah, sí, no sé, me operaron de la rodilla hace un mes. Bueno, bien, pero algo por lo cual todo es medicación. No, no, no. Bueno, ¿y tomás algunos medicamentos todos los días? No, sí. Ah, pero y también tomo el Lotrial, el Alapril, claro, es el de la presión. Y eso es importantísimo. Y es como la enfermedad de alguna manera. Perdón que te pregunte, ¿esto se obvia por una cuestión de no querer decir que uno tiene ahí No, o yo por no una creo. cuestión cultural? Yo creo que muchas veces es, vos te tomás la presión estaba alta, vamos a decir que es alta, ¿sí? Viste que muchas veces se habla de 12,7, 13,8, 130, 70, ¿viste? Se habla de números así y la gente capaz no sabe ni de qué estamos hablando, ¿sí? La presión es, tenés una presión de cuando el ventrículo del corazón se contrae para liberar la sangre y que circule por todo el cuerpo. El bombazo. El bombazo, de alguna manera, que es la sistólica, es la alta, es la que primero decimos, el 12, el 13, el 14, ¿sí? Esa es la presión alta. Y la diastólica, que es la presión de llenado de la otra cavidad del corazón, cuando el ventrículo derecho se llena para volver a hacer el siguiente latido. Esas dos presiones son presiones que tienen que tener un máximo, digamos, y un mínimo obviamente también, pero principalmente lo que nos preocupa, no nos preocupa tanto la presión baja,
sino la presión alta, ¿sí? Porque es la que trae más consecuencias. Por debajo de 13,8 es la presión recomendable, ¿sí? Y arriba de 13,8 ya hay que parar las antenas. ¿Cuándo se debe tomar la presión? Se debe tomar la presión en un momento en el cual estés o en la consulta médica o en un momento en el cual estés hace unos 15, 20 minutos sentado, tranquilo, en un lugar, no en un momento de recontraestrés, no en un momento ni de fiebre ni de enfermedad, ¿sí? No en un momento de dolor, ¿tá? Entonces son todas cosas que van a aumentar la presión de forma natural y que en realidad nos van a confundir. Y si en algún momento de estos, al azar o en la consulta médica, está por arriba de 13,8, eso solo no diagnostica hipertensión, pero es un indicio de decir, bueno, vamos a empezar a tomarla de forma regular, puede ser con un tensiómetro en la casa si tienen, o puede ser ir yendo a la farmacia o a algún centro médico, anotarla durante unos 7 días en diferentes horarios, y haciendo ese promedio el médico puede después determinar si tenés hipertensión arterial o no, y después estudiar cuáles son las causas de esa hipertensión arterial, porque no es que hay una única causa. Como la otra vez, yo creo que lo hablé hace bastante cuando hablábamos de nutrición, en la Argentina tenemos un consumo de sal que supera casi 6-7 veces, bueno, en algunos casos mucho más, pero lo habitual, lo máximo recomendable. ¿Sí? Lo máximo recomendable Ni siquiera estás hablando del doble. Claro, lo máximo recomendable es una cucharita de té por día de sodio, de cloruro de sodio, que son 2 gramos más o menos, entre 2 y 4 gramos, depende de la cucharita, depende cuán colmada esté, ¿sí? Y nosotros consumimos 10, 16, 18, 20 gramos, ¿sí? Depende de si hacemos asado o no hacemos asado, porque hay comida que además la tiene incorporada, además. la mayoría de las comidas tienen su contenido de sodio, la mayoría. Después tenés comidas que nosotros, digamos, las tenemos como recontra naturales, como los enlatados. Los enlatados están hechos en agua con sal, que hay que lavarlos, lo ideal es lavarlos para sacarles exceso de sodio. Todos los productos, digamos, que vienen en bolsa procesados tienen sal ya puesta, ni hablar de los snacks y ni hablar de los embutidos. Son todas cosas que tienen un contenido de sal que ya de por sí eso solo supera lo que tenés que comer en el día. Y después tenemos la costumbre de los calditos, ¿sí? La sal en el agua de los fideos, la sal en todos lados va un poco más de sal, ¿no? Entonces, la sal en la mesa, que capaz es el primer paso interesante para ir modificando en una casa, ¿no? Decir, bueno, cocinamos, ya sabemos que consumimos más, bueno, vamos a sacar aunque sea la sal de la mesa, ¿viste? Un primer paso, decir, bueno, a que en la mesa no esté esa costumbre, cosa de que nosotros que ya estamos más viejos y que ya nos acostumbramos, nos va a costar más, pero nuestros hijos siempre son un buen ejemplo y capaz no se acostumbran y el día de mañana tienen menos riesgo. Tener un familiar con presión alta es un antecedente importante de primer grado, es decir, padre, madre, hermano, es un dato importante para decir, bueno, la voy a ir a buscar, ¿sí? Me voy a ir a fijar si tengo. ¿Por qué? Porque como les decía, si vos, nadie tiene ganas de tomar medicación, esto lo sabemos todos, yo lo hablo siempre con los pacientes, nadie quiere ni que... No te golpeen en el consultorio, quiero medicación. Sí, quiero mi primer pastillero. Dame mucho que me quiero armar todo este pastillero y quiero gastarme Total. medio sueldo en tus pastillas. No, pero la realidad es que se evita muchísimo riesgo con eso. Y es la madre de las enfermedades cardiovasculares y del ACV. Entonces, tener la posibilidad de hacerlo esto, digamos, de forma temprana es importante. Y otra cosa que no me quiero olvidar de decir es que si te dieron una pastilla para la presión hace 6 años y nadie lo chequeó nunca más, esto está mal, digamos. Es muy importante que cada tanto, una vez al año mínimo, haya una consulta cardiológica o con un clínico o con un médico generalista, porque no necesariamente tiene que ser todo el cardiólogo, ¿sí? Para un paciente hipertenso ya medicado, estamos hablando, porque el cardiólogo al principio sí tiene que hacer todo este chequeo de, bueno, ¿cuáles son las causas de esta presión alta? Porque capaz hay pacientes que tienen hipertensión. Yo, por ejemplo, hace un tiempo tuve una paciente que tenía la presión muy, muy alta y no respondía a las pastillas. Y ya estaba medicada hace un tiempito, paciente con diabetes. Y lo que tenía era... en la arteria que llega al riñón tenía una estenosis, estaba cerrada, pero por una cuestión de nacimiento, ¿sí? De nacimiento tenía así y tenía un tubito mucho más chiquito, y ese riñón estaba más pequeño que el otro. Esa estenosis genera que el riñón libere una serie de hormonas y de cosas que hacen que esté la presión alta todo el día y que no va a responder ninguna a una pastilla. Entonces se tuvo que poner un stent en el riñón, ¿viste? En el lugar, claro. Entonces, hay veces que son esas causas y la mayoría de las veces tiene que ver con
sobrepeso, tiene que ver con factores genéticos, con el fumar, el hábito de fumar y con el consumo de sal. Entonces, en esos casos, digamos, estar atentos a que si son esos los casos, son todas cosas modificables. Claro, se pueden transformar esas Se costumbres. pueden transformar y hasta algunos pacientes pueden si responden muy bien al tratamiento, pueden bajar la dosis o no utilizar ninguna medicación. Sí, ¿has conocido o tuviste la oportunidad de tener pacientes que modifiquen y vos veas que realmente modifican las costumbres? Sí, Me sí. copa ver eso también, ¿no? Sí. Más allá de lo que sucede en un intercambio, en una consulta, del seguimiento, ¿no? Decir, uy, qué loco, qué bueno que haya tomado conciencia de lo que le perjudicaba esto. Sí, yo creo que... Tira nombres acá también. No, No, pero justo venía pensando en eso, venía pensando conmigo mismo, hablando conmigo mismo, mientras manejaba. El otro doctor yo. Venía pensando, nos llevamos re bien, siempre estamos de acuerdo. Venía pensando en esto de qué pacientes son los que modifican conducta, ¿no? Y todos debemos tener cerca, porque estoy seguro que seguramente todos conocen a alguien, la gente que tuvo un evento grave o que tuvo un familiar directo con un evento grave, es la gente que mejor se pone las pilas después. Y el que no tuvo ese evento, cuesta más hacerlo entender de las consecuencias de la enfermedad. Por eso es que yo siempre te agradezco este espacio, porque me parece que hacer llegar a la gente que no tiene esta situación o que no tuvo un familiar, pero que de alguna manera le llegue esta información, que a veces en la consulta médica, viste, no sé si siempre está, me parece que es recontra importante, porque el tipo que tuvo un infarto se va a poner las pilas en la mayoría de los casos por el susto que se pegó, porque no quiere volver a eso, porque se dio cuenta que no se quiere morir, ¿no? Un montón de esas cosas que pasan. Un detalle. Claro, un detalle. Pero lamentablemente esa persona tiene un corazón que ya funciona menos de su capacidad, ¿sí? Y eso es irreversible, ¿no? Eso es irreversible, claro, porque es un pedazo del tejido que, como te dije, no le llegó oxígeno durante un tiempo y por lo tanto esas células se murieron, ¿sí? A nivel del corazón, eso, digamos, no tiene manera de mejorarse. De hecho, el corazón termina latiendo como a destiempo, porque hay una parte que late y una parte que no, ¿sí? Entonces a veces necesita otro tipo de medicamentos. A nivel cerebral, a veces, el cerebro tiene una capacidad que es maravillosa, que se llama plasticidad neuronal, que es que si se muere un grupo de neuronas de una parte del cerebro, si se hace una rehabilitación temprana, bien hecha, y se modifican los factores que generan eso, las neuronas de al lado a veces pueden reacomodar las funciones propias para adaptarse a la función de la que es una locura, ¿sí? Entonces, es muy loco eso, ¿sí? Y esto pasa más todavía en aquellos pacientes que tienen... hay una cosa que es muy loca acá. Un día te voy a mostrar el dibujo, porque si no se lo muestro un dibujo es medio difícil de ver lo que se llama el homúnculo motor, ¿no? Entonces, en la corteza del cerebro está representada en una parte de los ojos, en una parte de la nariz, en una parte de la lengua, en una parte de los labios y demás. Y más adelante va apareciendo la mano, va apareciendo el brazo, va apareciendo el pie, bueno, diferente, no está dibujado, ¿sí? Sino que es en qué lugares le corresponde, a qué zona le corresponde el movimiento o la sensibilidad de esa zona. Y en el caso del motor es el movimiento. Y lo loco es que, por ejemplo, si vos sos pianista, la zona de la mano está sobre representada en mucho más territorio que si sos un tipo que, no sé, que corre, ¿sabes? Que ahí está más representada las piernas, y porque tu cerebro recibió la señal de que esa parte se desarrolle más del cerebro. No. Entonces, vos no tenés representación alguna, ¿eh? Sigamos. el homúnculo. Claro. El homunculito. Un estornudo medio fuerte y cagaste vos, porque con eso. Che, ¿cuándo existió esta? El cerebro dice, me llegaron señales nuevas. Esta persona creció una parte del cuerpo. Perdón, disculpa. No pasa nada. Entonces, está bueno, más allá de eso, porque otra causa de la hipertensión arterial es la impotencia. Ya que estamos hablando de Mauro. O sea, la hipertensión arterial causa impotencia, ¿sí? Porque produce literalmente es. Claro, produce alteraciones en la circulación, y como una de las... yo hubiese imaginado que lo contrario. Mejor, claro.
Claro, tanta como- hipertensión que Claro. tenía. No, porque en realidad lo que genera es como un daño de las arterias. Entonces la arteria no tiene Ok. esta capacidad de acomodamiento que tiene que Ah. tener para generar la vasodilatación necesaria para que se produzca la erección. Entonces hay una alteración también de la hipertensión. Y una cosa más que no se suele hablar es que la hipertensión causa demencia. Los, Power. los viejitos, ¿sí? que tienen ese Está deterioro bajando un montón de cognitivo, data. Sí, un montón. ese deterioro cognitivo que de golpe se la ve a la persona que estaba con sus achaques, pero de acá súper bien y de repente empieza a decaer, a decaer, a decaer, a decaer. Bueno, esos generalmente son pequeños picos de presión en arterias que están calcificadas por la edad, que no tienen buena dilatación, entonces no tienen capacidad de respuesta. Y cada pequeño pico de presión produce un pequeño infarto cerebral muy pequeño, de grupitos de células mínimos, o sea, de menos de 2 milímetros, 1 milímetro. ¿Sí? Y de repente vos le haces una resonancia a esa persona y tiene puntitos blancos por todo el cerebro, muchos, muchos chiquititos. No tiene un déficit motor, o sea, no, como te dije, el cerebro tiene buena adaptación, o sea, no le falla un brazo, no le falla la pierna, ¿sí? Pero lo que tiene es que eso que se fue produciendo se llama demencia multiinfarto y es una de las principales causas de demencia en la tercera edad. Gente que tranquilamente, como les digo, estando bien medicada a tiempo, probablemente hubiera tenido una vejez sin esto, que realmente es tremendo para la persona y para la familia, ¿no? Bajaste data, pero muy concreta con lo que tenemos alrededor a veces de familiares, amigos, amigas, etcétera, ¿no? Que uno lo puede empezar a visualizar cuando das estos casos concretos y que lo graficás muy bien. Porque hay veces que cuando hay tecnicismos que están bien, son lógicos de cualquier profesión, pero los ejemplos que tirás te permiten establecer con gente o vínculos cercanos. Sí, pensar en alguien que Sí, conoces, al total. que Esto último le también que pasó. estás diciendo. Claro, por eso. Pero, Sí. Che, el brazo ese lo tenés bien. no, de Bueno. primera, Ramiro, ¿eh? Bueno, me alegro. Contacto Sí, de por Ramiro. favor. ¿Dónde lo encontramos? Bueno, estoy en Esquel Diagnóstico, martes y jueves por la tarde, y en las redes en @RamiroF diabetólogo. Muchas gracias como siempre, ¿eh? Gracias a ustedes, chicos. Continuamos.